Muy bien, queridos hermanos, qué gusto compartir con ustedes de nuevo este video, esta escuela de reparación del día de hoy, en el que estamos tocando esos temas tan importantes. Soy el hermano Samuel de la comunidad de los siervos reparadores de los Sagrados Corazones y hoy quiero hablarte de un tema estupendo, un tema que a veces nos puede causar un poco de temor y hasta rechazo, pero un tema que es esencial para el crecimiento de la vida en la virtud y en la santidad. Y es el ayuno corporal. Y vamos primero a definir un poco y a tener en claro qué consiste. Y es que podemos entenderlo como la abstinencia de comida y bebida que hago voluntariamente. Y todo lo que hacemos, queridos hermanos, debe tener un fin. Y el fin del ayuno indudablemente será el crecimiento en la vida de virtud, una vida de desprendimiento, de sacrificio, una vida agradable a Dios. Por eso voy a compartir contigo en qué consiste, cómo se hace, quién es y de qué manera la iglesia lo propone. Y debemos partir primero por lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Quiero decirte que en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel el ayuno es un acto muy importante y ellos lo entienden como una forma de penitencia, de mortificación, en el que no solamente se busca el perdón de los pecados, sino que también como medio de petición a Dios. Y quería recordarte un pasaje muy importante que estoy seguro conoces y es el del profeta Jonás. ¿Recuerdas aquel que se lo ha tragado una ballena que quería huir de Dios? Pues bien, es justamente él que es enviado al pueblo de Nínive y allí invita a la conversión. Y justamente el pueblo allí, a la cabeza del rey, inclusive hasta los animales, él proclama, el rey, un momento de ayuno para todos sus habitantes, como forma de aplacar el castigo anunciado por Jonás y del cual ellos son conscientes que merecían por sus pecados, sino porque ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Y es porque desean agradar a Dios y una de esas maneras de hacerlo era mediante el ayuno. Y es por eso que el Señor, al ver su conversión, justo nuestro tema anterior, si no lo has visto el video, te invito a que lo busques allí, el tema de la conversión. Y es que justamente el Señor, a ver ese deseo de cambio en ellos, justamente cambia la sentencia. No castigaré a este pueblo porque ha visto su deseo de conversión. Y es por eso que es bien interesante, al final vamos a compartir un poco los frutos sobre el ayuno y te darás cuenta de que vale la pena. Ahora pasemos un poco al Nuevo Testamento en el que vamos a descubrir que el ayuno es un elogio para algunos personajes. ¿Recuerdas a San Juan el Bautista, el primo del Señor? Él también andaba en el desierto vestido sencillamente con piel de camello y ayunaba allí. Lo mismo se dice de la profetisa Ana, que estaba allí en el templo aguardando al Mesías en oración y en ayuno. ¿Qué decir también de los apóstoles? Que si bien en un principio el Señor les pudo decir de que cuando ya no esté, a modo de profecía, ayunarán, al decirle de que por qué ellos no ayunan y los discípulos de, por ejemplo, San Juan el Bautista sí lo hacen. O también qué decir cuando ellos, los apóstoles, ya en los Hechos de los Apóstoles, por allá en el capítulo 3 y en el capítulo 14, se dirá de que para enviar a Pablo y a Bernabé a la misión, ayunaron y oraron. Y luego, cuando también ellos estaban allí visitando las diferentes regiones en los gentiles, para elegir a los presbíteros, lo hacían también fruto de la oración y del ayuno. Y el Señor
es nuestro supremo modelo, Él es nuestro maestro. ¿Y qué decir del ayuno si Él también ayunó? Jesús nos deja ese legado, nos deja un camino a seguir. Él ayunó 40 días en el desierto y allí veremos cómo al final, justo al final, cuando la Escritura nos dice que sintió hambre, fue que se le apareció el tentador, el demonio, y le tentó allí 3 veces. ¿Qué decir también cuando en momentos claves de su apostolado, por ejemplo para elegir a los 12, a sus apóstoles, también pasó la noche en oración y en ayuno? Por eso hoy descubramos en esta gracia que el Señor nos da y que la Iglesia nos la ofrece como un medio de mortificación, cómo ella nos permitirá también despojarnos del hombre viejo y nos ayudará a crecer en virtud y en santidad. Por eso compartamos un poco sobre este tema tan interesante que es el ayuno. También decirte que la experiencia del pecado todos las vivimos, ¿verdad? Y hace parte de nosotros. Y a veces podemos decir nosotros como San Pablo que queremos hacer el bien, pero no podemos, hay algo en nosotros que no nos permite y terminamos haciendo el mal que no queremos hacer. Y así como San José, que es carpintero, nos enseña a usar las herramientas de la vida interior para pulir nuestra alma, para ser mejores, para crecer en la virtud, hoy el Señor quiere enseñarte también a usar una garlopa. Mírala, aquí está. Una garlopa que te servirá muchísimo, es una herramienta en la vida espiritual que te ayudará a pulir nuestra vida interior. Hay cosas, hermanos, que están muy profundas en nosotros y que creemos que no las vamos a superar nunca. Y hoy quiero decirte que no estás solo, ni sola. El Señor está contigo y te va a dar la gracia para saber superar esas dificultades. Y por eso son estas escuelas de reparación. Y por eso son estos videos en los cuales queremos llegar a ti y darte una oportunidad para que creas de nuevo en Dios, para que creas en ti mismo, en ti misma, para que confíes en su gracia, esa gracia que todos recibimos en el bautismo, en los sacramentos, y con ella sabemos que seguirás adelante. Y por eso entonces sepamos usar esas herramientas como el ayuno. Tú puedes hacerlo, estoy seguro que sí. Y por eso quizás te puedes preguntar, hermano Samuel, ¿y cómo hacer el ayuno? Pues hay muchas maneras de hacerlo. Y hoy vamos a descubrir que una de ellas es hacerla de corazón. Un corazón que se abre al Señor. Pero el ayuno que quiere realmente Él es aquel que sepa darse a los demás. Nuestra abstinencia de carne y bebida, como lo hemos dicho, de alimento, debe dar como fruto el darnos y aperturarnos a los demás. Por eso escuchemos lo que nos dice Isaías en el capítulo 50. Muy bien, queridos hermanos, continuamos con ese tema del ayuno y queremos ahora responder la pregunta ¿cómo hacerlo? ¿Y de qué manera puede ser agradable al Señor? Pues bien, démosle paso a lo que el mismo Jesús nos enseña en su palabra y por eso te invito a ir al capítulo 6 de San Mateo, versículos 16 al 17. Y quiero que escuches lo que nos dice el Señor. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que se desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Y dice en el 18, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Bien, queridos hermanos, qué importante reconocer el ayuno que el Señor quiere, no uno exterior, sino uno que salga del interior, que sea un ofrecimiento a nuestro Padre, pero uno que salga directamente del corazón. Y por eso el cómo lo respondemos de esa manera. Primero, eso es lo que hay que decir. Al Señor lo que le agrada es un corazón contrito y humillado, decíamos. Pero también hoy el Señor te pide un ayuno que lo ofrezcas voluntariamente, con el corazón, no por las apariencias. Ahora es importante saber de que la Iglesia también nos propone la manera de hacerlo. Y lo primero que habría que decir es que el derecho canónico nos dice, que es lo que legisla la Iglesia, nos dice de que ayunan las personas mayores de edad, es decir, desde los 18 años hasta los 59. Y estamos obligados, todos los bautizados en ese rango de edad, a hacer esa abstinencia de alimento y bebida los miércoles de ceniza, que es para el inicio de la Cuaresma, y el Viernes Santo. Son esos 2 días que obligatoriamente todos debemos cumplir. Pero adicionalmente a eso, el Señor también nos puede pedir, o nos sugiere la Iglesia, o pueden hacer de tu interior, que le ofrezcas también un ayuno otros días. Por ejemplo, antiguamente nuestros primeros mártires en la época de los inicios de la Iglesia, por ejemplo, allí ayunaban los días miércoles y los días sábados. Hoy es muy común encontrar personas, en nuestra comunidad lo hacemos así, lo proponemos a los miembros de nuestro Apostolado Mundial de Reparación, hacerlo, por ejemplo, los días miércoles y los días viernes. El viernes en honor a la Sagrada Pasión y en honor también y en recuerdo al Viernes Santo. Y es que la Iglesia no solamente nos propone ayunar, sino también hacer lo que llamamos la abstinencia, que es dejar consumir carne, sea de ave o de cualquier otro animal y sus derivados. Por ejemplo, una sopa, qué rico una sopa, ¿verdad? Con una menudencia, un sancocho de gallina. Bien, la Iglesia nos propone que los viernes, por ejemplo, de Cuaresma no lo hagamos. ¿Y por qué no también un modo de sacrificio de entregarle al Señor todos los viernes del año? ¿Por qué no? Pero esto lo legisla también los diferentes obispos en las conferencias episcopales. Y por ejemplo, nosotros en Colombia se nos sugiere reemplazar la abstinencia de los viernes de cada año por alguna obra de misericordia, lo mismo que en la Cuaresma. Bien, por eso, queridos hermanos, es también necesario saber de que si yo no puedo hacer el ayuno por, digamos, enfermedad, porque estoy en embarazo, porque estoy dando de lactar a mi bebé, porque quizás alguna persona tiene problemas mentales, porque si yo soy obrero, hermano, ¿qué hago? Trabajo de sol a sol. Pues en estas personas hay que decirles de que no lo hagan, no se preocupen, pueden hacerle al Señor otros ofrecimientos como la abstinencia que les acabo de decir, o algún otro acto de mortificación. Hermano, y si me están invitando a almorzar y es mi jefe, o está en medio algo que moralmente puede tener consecuencias o puede recaer mal hacia mí, pues acepta ese ofrecimiento. No creo que todos los días nos inviten a almorzar o a cenar. Por eso también es importante tener en cuenta que el sentido que busca el ayuno es ese, ¿no? Algo más profundo, que no se quede solo en lo superficial. Por eso entonces, queridos hermanos, nuestra Santa Madre Iglesia nos propone que el ayuno debe hacerse de la siguiente manera. Un alimento principal más 2 alimentos más pequeños durante el día, que los 3 sumados no superen la cantidad de la comida
principal diaria. Normalmente en nuestro país, por ejemplo Colombia, el alimento principal es el almuerzo, ¿verdad? O sea, el mediodía. En otros países será, por ejemplo, la cena, como en los Estados Unidos y así otros países. Pues bien, esa cantidad que tú consumes sería la principal del día. El ayuno consistiría en que, según lo que propone nuestra iglesia, en que tus alimentos durante el día de ayuno no superen la cantidad del alimento que consumes en ese plato principal. En este caso el almuerzo o en otros lugares la cena. También se dice de que si consumimos algún alimento entre ellos, esto rompería el ayuno. Y además es importante tener en cuenta de que algunas personas, para dar un paso más, también hacen su ayuno a pan y agua. Esto no quiere decir de que el pan que yo consumo durante el día sea también en excesivo. No, es el pan y la cantidad de agua necesarias para que no se rompa nuestra propuesta de abstenernos de alimento y bebida. Hemos entonces respondido a la pregunta ¿cómo hacer el ayuno? Recuerda, a pan y agua, o también, como lo propone la iglesia, no superar la cantidad de alimento que se consume en el plato principal. Por eso, recapitulando un poco y respondiendo a la pregunta ¿quiénes pueden ayunar? Debemos siempre recordar de que son los mayores de 18 años hasta las personas que tengan 59 años. En nuestros queridos jóvenes y niños es importante formarlos adecuadamente en un verdadero espíritu de penitencia, para que desde pequeños sean conscientes de la importancia y la necesidad de hacerlo. Y así, si han crecido visto a sus padres, a sus mayores, dándoles ejemplo, con seguridad nuestros niños y jóvenes sabrán también ofrecer un pequeño sacrificio a nuestro Señor. No obstante, siempre hay que tener en cuenta de que todo depende también de nuestro estado de vida. A un obrero, como les decía, no podemos exigirle un largo ayuno o grandes penitencias, porque esto no hace parte de su estado de vida, pues impide el ejercicio de su trabajo. Asimismo, tú como trabajadora, trabajador, en tus oficios diarios y cotidianos, siempre la clave es manejar un equilibrio en nuestra vida espiritual. Ahora, para responder la pregunta de cuándo, quiero recordarte que en Cuaresma hay dos momentos claves, como ya te lo dije, el miércoles de ceniza y el viernes santo, 2 días obligatorios para el ayuno y también para la abstinencia. No obstante, también debemos tener en cuenta de que existe también el ayuno eucarístico, es decir, antes de recibir la comunión, la sagrada hostia, debemos abstenernos de consumir alimentos por lo menos 1 hora antes. Igualmente, queridos hermanos, quisiera no terminar este pequeño video y esta parte sobre el ayuno dándoles a conocer la excelencia de los frutos de esta hermosa práctica. Y el primero y el más importante es que ella nos ayuda a decir no al pecado, no a Satanás y fortalecer nuestra voluntad, fortalecer nuestra vida espiritual para decirle sí a Dios, siempre y en todo momento, para hacer su santa y divina voluntad. Es importante también el ayuno y un fruto es que ello nos sirve como medio de expiación. Ofrecido a Dios como un acto generoso, nos ayuda a reparar también por nuestros propios pecados. Y qué lindo también ofrecerlo no solamente por nosotros, sino por la humanidad, por tu familia, por tus seres queridos, por tus allegados, tus conocidos, para aquellos que tú sabes que hoy están sufriendo. Es decir, el ayuno también puede convertirse en un acto generoso, un acto de caridad que vela no solamente por ti y tus beneficios, sino también por el de nuestros hermanos, el de los demás, el de nuestro prójimo.
y así cumplir ese primer mandamiento, amar a Dios, a nosotros, también al prójimo. Por eso, qué importante, queridos hermanos, lo que hoy nos quiere recordar el profeta Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 6 y siguientes. Y él nos va a hablar, como nos decía Jesús hace poco en el Evangelio, cuál es el ayuno agradable a Dios. Escucha. Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien va desnudo y no desatenderte de los tuyos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No desatenderte de los tuyos, preocuparte por el prójimo. Eso es lo que al Señor le agrada. El verdadero fruto, querido hermano, lo encontrarás en tu propia vida, en tu cotidianidad. Porque no tiene sentido de cara a Dios ofrecer un sacrificio, en este caso, abstenerme de comer, cuando en mi vida diaria, con mi familia, mis seres queridos, en mi trabajo, realmente no doy testimonio. Por eso el ayuno, que está acompañado de la oración, dará un verdadero fruto de alabanza al Señor, cuando en nuestra vida en realidad sabemos hacer vida la palabra de Dios. Pues quiero que pienses que si eres capaz de decirle no a lo lícito, serás capaz de decirle no a lo que nos es ilícito. Es decir, que si nosotros fortalecemos nuestra voluntad para decir no al alimento corporal, que es algo lícito y también necesario, serás capaz luego de decirle no a la tentación, no al pecado. Y por eso es tan importante el ayuno en nuestra vida espiritual. Y es por eso que el Papa Pablo VI, en su carta apostólica sobre la penitencia, nos va a decir lo siguiente: a través del ayuno corporal, el hombre renueva sus fuerzas. Renovamos nuestras fuerzas, queridos hermanos, para iniciar ese camino que Dios nos tiene preparado, el camino de una auténtica y verdadera felicidad. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso, queridos hermanos, no dudes en decirle sí al Señor. Persevera en este camino espiritual de la reparación y en estas escuelas de reparación, para que juntos también reparemos por nosotros y por un mundo necesitado de Dios. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Antonio María y aquí desde el Santuario de San María de la Consagración en Lima, Perú, queremos continuar compartiendo con ustedes ese tema tan especial que estamos tratando el día de hoy. La oración y el ayuno sin caridad no tienen el valor que verdaderamente debería tener. Pero ¿qué es la caridad? Vamos a buscarlo entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1822, el Catecismo nos dice que la caridad es una virtud que consiste en el amor a Dios y también en el amor al prójimo, pero por amor a Dios. Es decir, que todas nuestras acciones, todo aquello que realizamos, va enriquecido por ese amor a Dios, que es el que le da valor a todo lo que hacemos. ¿Por qué razón hacemos énfasis en ello cuando hablamos de la caridad? Porque fácilmente podemos caer en un error, y es pensar que todos los actos que aparentemente hacemos buenos son verdaderamente agradables a Dios. Pero si estos actos no tienen como fin último a Dios, en realidad no tienen ese valor que deberían tener. ¿Por qué razón? Porque estaríamos hablando solamente de actos humanos, como la filantropía, ¿no? Que es el hacer el bien a los demás, pero simplemente por cosas humanas. Aquí estamos hablando de algo espiritual, por amor a Dios. Ese amor al prójimo también debe ser por amor a Dios, porque en el amor a Dios descubrimos que somos hijos de Dios, que somos hermanos, porque hacemos parte de una misma familia que es la iglesia.
Y como hijos de Dios, entonces estamos llamados a amar al prójimo, a servir al prójimo. Y también para rectificar nuestra intención, porque muchas veces las cosas buenas que queremos hacer, muchas veces como que vienen con intenciones segundas, ¿no? Quizás algunas veces pensamos hacer las cosas, pero simplemente para que los demás nos vean, es decir, por vanidad. Es importante que rectifiquemos nuestra intención y en todo procuremos hacer las cosas por amor a Dios, que ha entregado a su Hijo por nuestra salvación, porque Él nos ha amado primero. Y también en ese amor al prójimo, que sea porque somos hijos de Dios, porque somos hermanos en Cristo y porque queremos también agradar y amar a Dios en nuestros hermanos. Esa es la verdadera caridad. Por eso vemos que la caridad es la reina de las virtudes, es aquella que le da forma y valor a todo lo que hacemos, a todos nuestros actos. Y esa caridad, como una virtud teologal, es un don de Dios. Por eso pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de amar con su mismo amor y de servir, pero siempre por amor a Él. Y quisiéramos también invitarles a que tengamos conciencia de que es muy importante para conocer ese amor de Dios, que tengamos la palabra de Dios en nuestro hogar, que tengamos también el catecismo de la Iglesia Católica, porque a partir de estos dos textos que el Señor nos ofrece a través de su Iglesia, podemos nosotros encauzar bien nuestra vida. Y como decíamos en el video anterior, la conversión de vida, recordemos que la mejor reparación es la conversión de vida. Pero esa conversión de vida la podemos hacer por el amor a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa en nuestra salvación y es Él quien nos da su gracia para que nosotros podamos obrar como verdaderos hijos suyos. Quisiera entonces invitarles a que busquemos en nuestras Biblias, en nuestro hogar, la siguiente cita bíblica. Busca el capítulo 58 del libro de Isaías, del profeta Isaías, y vas a buscar del versículo 1 al 12. Y allí el Señor hace una queja a su pueblo, porque nos explica el Señor que el verdadero ayuno que Él desea, es decir, el verdadero sacrificio que Él desea, es la caridad, es el amor al prójimo, es el servicio a los necesitados. Y es tanto así que enlazándolo en estos versículos, digámoslo del 1 al 12, el Señor llega a decir, si tú obras en caridad, es decir, si sirves al prójimo, si sirves al necesitado, al pobre, tú estás siendo verdadero reparador de brechas, llega a decir el Señor. Entonces ahí vemos, la reparación que el Señor desea en nuestras vidas es que obremos por amor a Él, que obremos por amor al prójimo, pero siempre fundados por amor al Señor. Es así, hermanos, que queremos invitarles a que comprendamos que todo acto en nuestra vida debe ser enriquecido por la caridad. Pero hablando desde una manera práctica, ¿cómo podemos hacerlo? Dirán ustedes, pero ¿qué actos Dios me pide para que obre en caridad? Bueno, pues aquí tenemos las obras de misericordia, que son maneras prácticas de vivir el Evangelio y de vivir la caridad. Recuerda que las obras de misericordia son corporales y son espirituales. Y en el numeral 2447 se nos habla de la importancia en la vida del cristiano de vivir estas obras de misericordia. Y para comprender las obras de misericordia vamos a recurrir al Evangelio, porque es nuestro Señor Jesucristo quien nos invita y nos insiste a que vivamos estas obras de misericordia como camino de salvación, de conversión y de reparación. Te invitamos a que busques el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, del versículo 31 al 47. Allí, en el juicio final, nos narra Jesús la importancia de vivir la misericordia, porque cada uno de nosotros seremos juzgados en el amor, en la caridad, en la vivencia de la misericordia. Jesús hace una separación entre las ovejas y las cabras. Las cabras como signo y símbolo del pecador, que se ha obstinado en su pecado y no ha querido vivir el amor. Y las ovejas, aquellos que han sido fieles y dóciles al amor de Dios y han querido vivir la misericordia. Queremos hacer énfasis en lo que dice el Señor de las obras de misericordia que obran las ovejas. Jesús les dice, vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel y fuisteis a verme. Y los justos le preguntarán, Señor, ¿pero cuándo hemos hecho esto?
Jesús le responderá: les aseguro que cada vez que lo hiciste con uno de estos humildes hermanos, a mí me lo hiciste. Y pasarán al gozo de su Señor, nos dice la palabra de Dios. Entonces vemos cómo Jesús nos invita a comprender, cuando oramos en misericordia, cuando servimos al prójimo, a Él se lo estamos haciendo, porque Él se hace presente en nuestros hermanos. Recordemos que todos somos hijos de Dios. Hemos sido constituidos a través del bautismo hijos de Dios. Y el Señor desea que vivamos ese amor, que en nuestro hermano veamos la presencia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a repasar brevemente las obras de misericordia para que tú tengas conciencia y estés siempre pendiente buscando la manera de poder poner por obra y en práctica aquello que el Señor te invita, de vivir la misericordia. Entonces, son 7 obras de misericordia corporales. Recuerda: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enterrar a los muertos, visitar a los enfermos, visitar a los presos y dar posada o hospedaje al peregrino. Vemos cómo son maneras prácticas en las cuales nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos. Y también tenemos obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, aconsejar, perdonar las ofensas, consolar al triste, sufrir con paciencia los efectos de los demás, orar por los vivos y por los difuntos. Si nos hemos dado cuenta, todas estas obras las podemos realizar en nuestro diario vivir, empezando por nuestra familia, pero también con aquellas personas que nos encontramos también cuando salimos de nuestro hogar. Porque así podremos verdaderamente llevar la presencia de Dios a nuestros hermanos y así podremos también completar este trinomio de la oración, del ayuno y de la caridad. La caridad es como la corona por medio de la cual estamos reparando nuestra vida. Estamos también reparando el corazón del Señor, porque estamos obrando como hijos suyos. Estamos dejando que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Y también estamos reparando a la iglesia, porque estamos siendo testigos del amor de nuestro Señor Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros. Así que recuerda, podemos hacer caridad, podemos vivir la caridad, pero siempre buscando amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo por amor de Dios. Hemos visto cómo las obras de misericordia son esenciales para vivir verdaderamente la caridad, para que obremos una verdadera conversión de vida, porque como dice también nuestro Señor en su palabra: por sus obras los conoceréis. Un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Por esa razón el Señor nos invita a que seamos coherentes con nuestra vida, y es posible con la ayuda de la gracia. Hemos visto cómo la oración y el ayuno disponen nuestro ser para recibir la bendición del Señor. Y esa bendición del Señor que recibimos por su perdón, por su misericordia, estamos llamados a corresponderle a Él también, obrando en caridad, viviendo en misericordia. Es tanto así que, por ejemplo, el apóstol San Pedro nos dice claramente en la primera carta que él ha escrito, en el capítulo 4, en versículos 8, nos dice que la caridad borra multitud de pecados, que el amor cubre multitud de pecados. Y él nos invita entonces, en su carta, San Pedro, a que oremos nosotros en caridad. Recordemos que la caridad comienza por casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Que se nos note la presencia de Dios, buscando amar y servir a quienes más lo necesitan. ¿Y quiénes son los que más lo necesitan? Las personas que nos rodean, con aquellos que estamos diariamente compartiendo nuestra vida, en tu hogar, tu trabajo, en los lugares donde diariamente estás compartiendo. Te invitamos entonces a que también tengas conciencia de que necesitas conocer más de la palabra de Dios y conocer más de la tradición de la iglesia. Por eso queremos invitarte a que utilices los medios que Dios nos ofrece: la palabra de Dios y el catecismo de la Iglesia Católica. Son fundamentales que los tengas en tu hogar y que medites. Por eso queremos invitarte a que de esta última parte acerca de la caridad y de la misericordia que estamos llamados a vivir como una verdadera conversión de vida, a que profundices en las Sagradas Escrituras y en el catecismo de la Iglesia. Por eso quiero invitarte a que recuerdes las citas bíblicas de las cuales hemos hablado. Busca Isaías 58, versículos del 1 al 12. Medita, reflexiona y ora lo que el Señor nos invita a vivir para ser verdaderos reparadores, para reparar nuestra vida, para vivir una verdadera conversión.
y para verdaderamente agradar al Señor y consolar su corazón. Y también para que busques en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales que te vamos a indicar, que hablen acerca, por ejemplo, de la virtud de la caridad. Acerca de la virtud de la caridad, busca del numeral 1822 en adelante, y acerca de la misericordia del 2440 en adelante. Te agradecemos por participar de este video y te invitamos a que también nos ayudes a que más personas puedan hacer parte de este apostolado mundial de reparación, para que podamos vivir con mucho amor y entrega el amor al Señor, también para que podamos ayudar a difundir el apostolado de reparación, viviendo una vida de conversión y de santidad. Recuerda que también nos encontramos por Facebook, busca Apostolado Mundial de Reparación, y también, como sabes, en YouTube. Muchísimas gracias por participar.